Los invito a escuchar el Evangelio de Juan 1, 35 al 42. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí, Rabí? que traducido quiere decir maestro. vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro y significa roca. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. El Evangelio de hoy es como una continuación del anterior, donde Jesús se había bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y había santificado las aguas con las que todos seríamos bautizados y hacernos hijos de Dios y recibir al Espíritu Santo, y recordamos que hemos sido los hijos amados del Padre y que estamos llamados a que Dios se complazca en nosotros, así como se complace en Jesús, su Hijo, que hace su santa voluntad. Pero hoy, les decía, es como una continuación, porque ahora vemos ya propiamente el ministerio de Jesús. Estos 3 últimos años de su vida que dedicó a proclamar el reino, pues lo hizo, pero no solo. Él llamó a sus discípulos, y en este caso llama a 2 discípulos enviados, presentados por el mismo Juan. Eran discípulos de Juan, pero él mismo, cuando ve pasar a Jesús, les dice a ellos: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vamos a analizar un poquito esta frase, el Cordero de Dios. Estos simbolismos de formas de expresarse son muy utilizados en todos tiempos. Cuando a una persona se le quiere atribuir algunas cualidades, se le compara con algún animal en el sentido de esas cualidades. Por ejemplo, tal persona, fulano, es un tigre. Pues no es que queramos decirle que sea un animal, sino la cualidad del tigre, pues es que es veloz, que es fuerte, que es ágil, etcétera. Entonces así se utilizan esas comparaciones. A Jesús se le compara con el cordero. Algunos pensaríamos, pero ¿por qué cordero? Quizá por la blancura de su pelo, etcétera. No, es el Cordero de Dios, porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos para expiar los pecados de la sociedad, los pecados que habían cometido. De hecho, de ahí salió aquella frase de que el chivo expiatorio, cuando agarran a una persona inocente para culparla, y ya con eso
ciertas autoridades pues creen que ya cumplieron y se lavan las manos. Aquí pues sabemos también del otro dicho, pagan justos por pecadores. Jesús pagó por nuestros pecados y murió en la cruz para salvarnos. Por eso a Él se le compara como el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y esa fue la presentación. Ellos corriendo fueron a ver a Jesús y se quedan así impresionados. Era un hombre sencillo, normal, Jesús, y sin embargo fueron capaces de ver en Él al Mesías que ya se había anunciado. Y entonces ellos, al preguntarle a Él, ¿qué buscan? Ellos solamente se les ocurrió decir, ¿dónde vives, maestro, rabí? Al decirle rabí o maestro, pues ya Él entendió pues que querían seguirlo, porque los discípulos pues seguían al maestro, pero en este caso el maestro es el que escogía a sus discípulos y efectivamente los llamó, los escogió. Luego Andrés corre a buscar a su hermano Pedro inmediatamente con aquel gozo, con aquella alegría, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Pues el hombre Pedro, pues muy sencillo, quedó así como sorprendido. Sin embargo fue, y una vez que se encuentra con Jesús viene otro detalle interesante. Jesús lo ve fijamente a los ojos, una mirada de Jesús que lo conquista para el reino, para que deje todo a su padre, sus redes, todo. Los que lo siguieron se dieron cuenta de que es algo maravilloso, una experiencia muy grande, la vocación, es algo que impacta. Los que hemos sido llamados a la vida consagrada lo sabemos. No lo entendemos del todo, cómo Dios se fijó en nosotros y fue dándonos esos elementos, esas personas, esas circunstancias, ese llamado interior para decir, aquí te quiero para que seas de ahora en adelante pescador de hombres. Y Él es el que llama a los que Él quiere, como dirá Marcos también. Pues llamó a ellos. A Pedro en ese momento le dice, tú eres Pedro, te llamarás Kefas, piedra, roca, aunque su nombre original era Simón. Simón, ahora te llamarás Kefas, roca. Ya Jesús, seguramente pensando que lo iba a poner como el jefe de su iglesia, la roca visible, porque pues la piedra angular principal ya sabemos que es Cristo, pero la roca que dejó aquí en la tierra, en su representación es el Papa. Él fue el primero y ahora el Papa actual, y que no han interrumpido nunca a lo largo de estos 2000 años, no se ha interrumpido el papado. Ha existido siempre la sucesión de uno a otro hasta el Papa actual, Francisco. Pues esto nos llena de gozo, de alegría, el mensaje es claro. Jesús proclamó su reino, llamó a sus apóstoles para que colaboraran con él. Jesús no quiso él solo dar la salvación, sino a través de su iglesia inicial en esos hombres humildes, sencillos, que son los apóstoles. Pues que el Señor nos ayude a todos a descubrir nuestra vocación. Una vocación general que todos tenemos es la de ser bautizados, y es la gran vocación a ser cristianos, a seguir a Jesús, a estar llenos de su Espíritu y a colaborar en la obra del reino de Dios. Que el Señor nos colme a todos de bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.